Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy lo que vamos a hacer es mirar por el acero. Nosotros tenemos una producción de acero, pero no es todavía como yo la quiero, como tendría que ser. Así que nos vamos a encargar a poner allá la infraestructura que necesitamos. Yo me voy a poner chiquitito y vamos a ir hacia el acero. Porque por el momento estamos construyendo las vigas y las tuberías, pero no es todavía optimal. Necesitamos construir más. Y acá tenemos todavía todo esto. Una fábrica de motor. También nos faltaría. Y eso tendría que mirar. En teoría podríamos hacer esto ya. Porque nos daría la opción de el taladro el número 2. Y si miramos si podríamos poner eso en el lugar donde yo quisiera poner, vamos a seleccionar este hito una vez y este está completo, 200 y 300. Así que hormigón, rellenar. La suerte es que el hormigón nosotros ya lo estamos produciendo. Entonces, ¿qué fue? Rotores. Están por aquí. Hay las vigas, las tubos. También rellenamos. Los rotores necesitamos 100 más. Así que tomo un stack más. Y del cable acá del alambre necesitamos todavía 1000. Así que tomaremos eso también de más. Y vamos a ir a desbloquear el siguiente hito. Porque ahí tenemos los dos, el marco versátil y el cablero automático, que necesitamos ambos para el ascensor espacial y para poder subir de nivel. Y si miramos ahora para los nuevos productos que vamos a poder hacer, están en la ensambladora, constructor. Acá tenemos nuevo, nada. Pero acá tenemos la viga reforzada, estator, motor y cableado automático. Sí, así que tenemos acá para hacer el motor, estator, marco versátil, cableado automático, viga reforzadas. Para los grandes, los modulares pesados, necesitaríamos un fabricador. Así que para esto, super tools, necesitamos esto. Tendremos que hacer o podremos desbloquear eso en el siguiente hito. Lo que ahora toca hacer es ir a buscar el lugar para la fábrica. En total yo necesito más de 300 de carbón. Y haber dicho, vamos con este. Y si no me equivoco, la fábrica que tenemos en el otro lado, o que ya tenemos, esa no nos produce lo suficiente de carbón. Así que ahí tendremos que hacer un chiquitito cambio para mirar en dónde sería el mejor lugar de hacer nuestra
fábrica de todos los productos. Y acá también tenemos pues el cobre. Por el cobre ya lo tenemos utilizado. Podemos hacer el MK2 miner, lo que es muy bueno. Acá no paso. Acá no paso. Hay una posibilidad de pasar. Sí, sí. Ah, completamente bloqueado. Y me paso arriba. Así que vamos a solucionar esto así. Así que ese carbón allá, yo creo que son 120 que nos da. Ahí, a ver. 120 y nosotros necesitaríamos como 335. Y eso no lo voy a lograr porque lo puedo subir a 150% más, que estaríamos en 300. Ni los 300 los podría sacar de una vez porque no tenemos la cinta rápida. Lo que significa que vamos a tener que mirar por dos del carbón. ¿Y dónde hay carbón? Tenemos este allá. Exacto. Y el siguiente por ahí. Así que quisiera hacerlo más o menos en la mitad de ambos. 1500. Ese es donde tenemos nuestra fábrica de o nuestra energía. Así que sería hacia allá. Necesitamos hierro y necesitaríamos también del cobre. Y acá tendríamos, yo creo, todo, hasta la caliza la tendríamos. Así que tocaría construirlo más o menos por aquí. Ahí tenemos gas. Eso no me gusta, acá hay un bichito. Yo pienso que aquí tenemos un buen lugarcito. Este caracol para nosotros y hay otro más allá arriba. Así que aquí me parece que podría ser una buena ubicación para hacer nuestra fábrica. La vamos a hacer aquí. Y hay que eliminar este. Ya se fue. Y lo matamos. Uno fuera. Eso habría sido o es un peligro. Si lo dejamos vivo, nos empujaría hacia abajo. Y acá no veo nada más. Y creo que el hormigón que tenemos no basta para la fábrica.
punto más alto sería ese. Ok, ya bloqueamos. Hacemos una vez la distribución hacia allá. Para tener un espacio donde podemos ya comenzar a construir las cosas. Y después habré dicho, vamos por los recursos. El hierro, el carbón, el cobre. Así. Bueno, necesitamos en total 7 quemadores de las fundiciones, los grandes. Y yo diría que empezaremos por aquí. 1, 2, 3. No nos va a alcanzar. 4 y 5. Eso va en 4. Así que tenemos acá 5 y necesitamos 8 en total. Entonces, 3 más. Necesitamos 4 construcciones o constructores que nos hacen las vigas de acero. 3, 4. Así que es viga de acero, viga de acero, viga de acero y viga de acero. Ese necesita 60 lingotes, así que hablamos de 240. 240 y 100 lingotes irían. Entonces hacemos 4 constructores más. 1, 2, 3 y 4. Esos harían los tubos que solo necesitan 30. Tuberías. Y si hacemos 8, necesitaremos 3 para los tubos. Y tenemos acá 45, 225. Que harían estos 5. Sí, 225 y eso no nos alcanza para alimentar a toda la fila. La pregunta que me pongo es, vamos a hacer organización, no logística. Acá una unión de cintas. Y aquí haremos el divisor de transporte. Así.
y así. Entonces 45 con MK1 funciona. Pero acá necesitaríamos MK3 y MK3. Ahora. Eso, unión. Esto sería. No quepa. Pero podría mover este un poco más adelante. Ese estaba así. Y ahora funciona. La otra opción que entra así no va a ser factible. Y seguimos hacia acá. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito acá en esa cinta en total 240 serían, yo creo. 240 para estos. Nosotros hacemos con estos 5. 45 por 5 son los 225. Así que nos faltan 10. Y esos 10 los vamos a tomar de los otros que nos van a dar el sobre el desabordamiento. Así que estos dan los 225, estos sin... Ahí fallé. Pero igual nos van a faltar. Y acá ahora. Nos van a faltar un poquito. Y lo que vamos a hacer, divisor de cintas, entra por aquí y se va hacia allá. Y la misma cosa. Aquí vamos a hacer un divisor inteligente. Acá serían los 100 que necesita. Así que MK2 funciona aquí sin problema. Y MK1 hacia acá. Y el último dijimos, acá queremos el de acero, los lingotes de acero. Y el centro va a ser el desabordamiento porque nosotros vamos a querer devolver eso al almacenamiento. Lo que significa vamos a necesitar un sistema de sacar los lingotes que sobreproducimos. Y aquí le vamos a poner una conexión. Los tres que van a ser son 45 por 3, 135. De los 135, él va a meter todo hacia acá. Así que a la derecha el acero. Y en el centro el desabordamiento. Así que cuando esto... No, eso nunca se va a llenar. Lo vamos a hacer al revés. Acero. Lingote de acero. Y acá el desabordamiento. Como acá le vamos a meter 3 más, que son 135, estas máquinas tendrían que llegar a su límite. Así que 135 más los 225, 360,
Y tenemos el siguiente problema, que nuestra cinta solo alcanza 270. ¿Qué le hice acá falso? Espera. Necesitamos 60 veces los 4, 240. Así que, sí, 240, nosotros hacemos 225. Y la cinta puede llevar 270 menos los 225 que producimos, así que 45. Acá solo pueden ir 45 hasta que esta línea ya está completo. Así que va a haber un taco y todo lo que sobra de ese taco va a entrar acá. Y eso va a hacer que estas máquinas también se llenan. Y al final le vamos a hacer un desabordamiento en donde no sé todavía concretamente, pero quería que podríamos cambiar acá el carrito una vez al otro lado. Y si miro la línea directa sin pasar por el gas, yo creo que sería por acá. Motosierra. Podemos romper acá ya algo. Esto no lo quiero tener. Acá también quitamos. Abrimos aquí. Entonces acá podemos cerrar así. Y la idea sería de pasar acá con la cinta para entregarlo al almacenamiento. El problema que estoy viendo es que ahí hay un monstruo. 3 monstruos que no me vean, porque si me ven, ahí baila. Listo. Acá tenemos cobre, eso es bueno porque tenemos ya el camino. O estamos haciendo el camino. Y acá podemos quitar esto también. No, 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 no. Uy, 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 uy. Ni tengo la arma preparada. Pero no va a subir. Así que lo que vamos a hacer es ir hacia allá. Y vamos a subir todo esto para... ahí. Para subir los recursos que tenemos. Para poder pasarlo de un lado al otro. Eso quitamos. Así que vamos a tener varios pisos acá con las cintas. Porque necesitamos acá el carbón. Y me pregunto por qué se lo vamos a quitar. Por el carbón lo necesitamos de allá. Ojo, no fue lo más perfecto. Y tenemos hacia allá una cinta que va al almacenamiento. Y esa es la cinta de
del cobre. Lo que por lo menos hasta ahí tenemos que llegar para meter después esto. Sería acá, yo creo. Para meter todo lo del acero o toda la producción que estamos haciendo, de meterlo aquí en la cinta para que podamos almacenarlo. Y perfecto de la talla, como si lo habría supido. Acá le ponemos un agujero. Este sería, pongámosle MK3, pero sería la entrada, así. Y aquí la bajada con MK3. Perfecto. Tenemos de los lingotes una sobreproducción. Aquí no llegan todos los lingotes y aquí los lleno. Pongamos esto un poco más rápido. Por el momento yo sé que alcanza a producirse lo que producimos, va directamente allá. Y ahora estos se tendrían que llenar. Por fin se está llenando, estos están llenos. Este también. Así que lo que vamos a hacer es, porque lingotes de cobre no producimos, un divisor inteligente. Eso que vaya allá. Y el desabordamiento aquí. Esto sería más o menos hasta acá. Para que da la curva lindo, ¿no? Hacia el medio. Tampoco. Si lo hacemos así. Esa sería la curva y aquí. Perfecto. Y ahora lo que pasa, todo lo que está de sobreproducción se va a meter aquí adentro. Pero acá tenemos que decirle a la derecha el lingote de cobre porque parece que todo va al desabordamiento. Y este está subiendo, así que eso es bueno. Y cuando se llenaron, ahí sí vamos a tener una sobreproducción del cobre o de los lingotes. Y ahora lo que también me gustaría hacer es ir por los que estamos construyendo en el momento. Acá quitamos el bloque y ponemos así. Una subidita y ya está conectado, así que solo falta ir ahora hacia el otro lado. Y por suerte que tenemos acá las vigas en el tanque, en reserva, para poder ir a
buscar más, porque necesitamos más. 159. Y hasta aquí. Esto va hasta acá. Unión de cintas, lo vamos a poner uno aquí. Y un agujero. Los agujeros me gustan de hacerlos porque así tenemos directo la indicación donde hay que hacerlo. Y ahora otra unión aquí. Se nos fueron. Tomamos algunos. Y esto iría hasta el medio. Y de acá adentro. La misma cosa aquí. Creo que no está completamente en el medio. No. Así que esos se van a vaciar. Tomamos también algunos tubos por los almacenamientos. A lo mejor necesitamos esto, podemos devolverlo. Hormigón ya se nos fue casi. Madera, esto lo devolvemos. No podemos, pero podemos hacer esto. Las plantas cambiamos con esto. Madera también. Y acá tenemos el todavía espacio, sí. Ay. Así que una cinta para todo lo que estamos sobreproduciendo. Y los productos finales. Y se escucha, no sé si lo escuchan ustedes también, pero hay unos bichos aquí abajo que están haciendo sus sonidos de gruñir. Y otra vez. Por suerte estamos en las alturas. Y acá ponemos una unión de cintas. Así tenemos un lugar. Y no sé si ponemos un contenedor antes. Acá el desabordamiento. Unión de cintas. Hasta acá. Sí. Lingote y el desabordamiento por aquí. Y esto vaya allá. ¿Por qué tantas uniones? Porque nunca sabemos si necesitamos más de esas.
Lo que también que tenemos acá, ese es el cofre del camioncito. Estos no los colocamos. Necesitaría, pero no, así no. Entonces estaban buenos así. Quitaremos esta cinta. Porque no sé, si yo le quito y le pongo de nuevo, puede ser que la cinta no la tome como la tiene que tomar. Así que más bien prefiero poner la cinta de nuevo para en caso que no haya funcionado, no tenemos un problema. En esta línea. Pero la pregunta es también, porque si le hacemos acá un muro, paredes, uno así. Entonces podríamos colocar en vez de la línea como poste, lo podemos cerrar así y tener nuestra propia escondite de los postes, porque cuando ponemos los muros ahí ya no lo podemos esconder. Eso lo puedo subir aquí. Hormigón es lo que falta. Y ese no le voy a dar. No, no de tan cerca. Ya viene el gruñido. No le di. Pues sí, va a venir otra vez porque ya le... Ahí ya viene. ¿Fue el único? Yo creo que sí. Bueno, pasaremos de regreso. Quitamos aquí algunas cositas para liberar el camino. ¡Wii! Oh, oh. Esas rocas no son tan buenas para el carrito. Este árbol no vamos a poder romper, no. Y acá también tenemos caliza. La caliza la necesitamos para las vigas de acero reforzada, yo creo que son. O reforzadas, son vigas industriales, eso puede ser. Y ahora aquí arriba ya tendrían que venir los tubos. Y eso también tendría que llegar hasta el almacenamiento. Súbele. Sí, llegan las cosas, eso es bueno. Y lo vamos a ver también ahí en el otro lado. Lo que podríamos también pasar rápido la paradita por aquí. Porque acá tuvimos el viejo almacenamiento. Y mira cómo está yendo allá. Si ya se vació.
o si sigue todavía con las cosas. Acá tuvimos algunos contenedores, por eso ya se ve vacío, vacío, vacío. Yo creo que los contenedores de abajo, esos son los que están todavía. No, así no funciona. No, 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 no. No, no vamos a hacer eso. Así. No quiero borrar todo el suelo. Porque ahí, si nos caemos, nos vamos a la muerte segura. Esto aquí, eso se puede quitar sin dudas. Porque abajo por lo menos tenemos una seguridad. ¡Ah! No la tenemos. Así que con mucho cuidado. Y esto también. Acá, en vez de pasar aquí así, le ponemos una unión que vaya hacia allá. Y esto lo quitamos y ponemos esto acá adentro. Porque eso no necesitamos. Yo creo que ahora arriba tenemos todo despejado. Listo para eliminar todo. Y nuestro viejo almacenamiento se fue. En pocos segundos. Desapareció por completo. Acá que tenemos que no necesitamos. O que necesitamos. Tenemos cable. Eso es algo bueno. Tenemos alambre. No, eso no quiero. Alambre. Esto podría poner de vuelta. Las varillas. Buena cosa. Acá que tenemos hormigón. Hormigón necesitamos mucho. Esto de vuelta. Turbo alambre tenemos. Láminas reforzadas tomamos. Rotores tomamos. Creo que podemos mirar hasta de tomar más. Esto devolvemos. Y esto también. Acá no tenemos rotores. Y acá que tenemos estas estructuras. Eso también es bueno. Hormigón queremos. Ni me di cuenta que tenemos más hormigón. ¿Qué más? Hay solo esas estructuras. Y rotores también. Acá yo pensaba que todavía había hormigón. ¿O por qué se llenó acá de hormigón? Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que nos faltaría todavía llevar? Esto. Y rellenamos esto también.
Bueno, pero por lo menos ya vemos que está avanzando. Aquí también. Si quitamos este así. Le avanzamos poquito a poquito. Sí, eso va a venir. Se va a calmar. Y vamos a tener todo el almacenamiento en el nuevo lugar. Bueno, igual necesitamos rotores. Yo quiero llevar más de las estructuras modulares. ¡Uy! Y tocó la antenita. Y tenemos todavía cosas que hacer porque desbloqueamos nuevos productos, lo que significa que en el almacenamiento podríamos colocar los nuevos productos como estándar. Estructuras modulares 150 rotores, eso fue lo que nos faltó también. 200 y yo creo que todavía podremos llevar algunos limitadores. Aquí vamos a querer el biocombustible sólido. Tenemos en el otro lado mucho biocombustible, lo que significa que eso va a venir hacia acá. Bueno, acá es el marco versátil, ya lo tenemos. Y ahora tenemos el cableado automático y acá también cableado automático. Lo que significa que la sobreproducción de las placas inteligentes va a pasar por aquí y llenar nuestro ascensor espacial. La sobreproducción de marco versátil, la misma cosa, y aquí la misma cosa, y acá queremos el cableado automático, cableado automático. ¿Qué más nuevo tenemos? Las vigas industriales. Eso vienen donde eso sería aquí. Y tenemos los estatores y tenemos los motores. ¿Por qué los marco así? Buena pregunta, pero así veo por lo menos cuáles son. Pero cuando le cambio el primero, acá, tubería y acá la viga. Viga industrial y viga industrial. Y ahora tenemos acá, acá está la viga, sí. El tejido viene aquí. Después vendría el plástico. Después la goma. Acá tendría que estar el rotor. Acá el estator. Sí. Y ahora aquí el motor. Y ahora tenemos el motor. Así que motor. ¿Dónde está? Motor. Y
moto. Eso yo creo que fueron todos los productos nuevos que recibimos. Lo bueno es que tenemos algunos motores aquí. Eso también tenemos. Ese también tenemos el pesado. El único problema es que no lo podemos construir en producción porque nos falta el fabricador. Ups. Pues eso sería aquí en este, así que este es la estructura modular y la estructura modular pesada y también acá estructura modular pesada. ¿Qué más tenemos de nuevo? Esto lo ponemos y tendría que llegar a su destino. Circuitos impresario impreso. Ese se hace con plástico, lo que significa que no tenemos todavía. Acá tendría que venir en cada momento ya la estructura modular pesado, como también tendrían que venir los motores por allá. Estatores no tenemos. Hormigón era todavía algo que necesitábamos. 1, 2, 3, 4. Y aquí las esquialas. Voy a llevar unos 20. Dividir. Porque los vamos a necesitar en caso que tenemos que hacer una sobreproducción de un producto. Aquí ya llegaron los pesados. Tenemos. Las vigas también llegaron. 5 y los motores también llegaron. Yo creo que por el momento no tenemos nada que está. O el Caterino. No, ya va a venir al tercer contenedor. Con el U. No, ese también está cerca de llenar el tercer contenedor. Eso, el alambre son 24.000, así que sí, eso va a demorarse. Por el cable tenemos. Ah, no, el turbo alambre, esos son 24.000. Y acá estamos, yo creo, 2.400 que pueden entrar. También estamos todavía un poquitito lejos. Aquí ya llegó o está llegando. Son buenas noticias. Sí, el de arriba ya se terminó. Y regresaremos a la fábrica. Yo creo que hasta ahí llegamos hoy. Ahí toca continuar la siguiente vez. Porque para planear una fábrica, para construir así una fábrica, toma mucho tiempo.
Pero después cuando todos los productos estén conectados y comienza a salir, van a sentir una alegría tremenda porque todo funcionó así como ustedes se lo imaginan. Como por ejemplo la fábrica de cobre lo hicimos y lo hicimos más o menos rápido. Espero que los lingotes pasen, pues dijera que sí tienen que pasar. Porque también quiero lingotes en el almacenamiento. Nunca se sabe lo que se necesita y así tendremos por seguro una base donde podemos decir, bueno, con eso podemos trabajar. Y si lo necesitamos, tenemos el material. Hoy rompí algo que no quería romper. La fruta. Son tres. Son tres de ellos. Y llegamos al destino. Listo. Así también funciona. Bueno, energía estuvimos aquí. Estos son los fáciles. Porque siempre en el medio, conectarlo. En el medio, conectar. Y acá podríamos también poner uno en el medio. Y porque a lo mejor vamos a construir más para afuera. Lo que seguramente vamos a construir más para afuera. A menos que lo hacemos para la altura. No sé. El pájaro vuela por aquí, pero no estoy seguro si sobrepasa este rincón. Ya había dicho que es entre esta roca y acá. Y está por allá. Acá subimos estos. Tenemos todavía unos minutos. Así que aprovecharé en tratar de conectar la electricidad ya. No está lejos. Porque tenemos electricidad en la fábrica actualmente del acero. Sí, perfecto. Eso es genial. Así tenemos el pasaje libre. Y vamos hacia aquí. Y la gran ventaja es si tiramos esa línea, tenemos acá también la posibilidad de ir a conectar nuestras máquinas. No, el pájaro seguro no va a pasar por allá.
acá uno y acá el otro. Eso no alcanza. Así que eso toca mirar cómo exactamente lo haré. Una cosa podría ser que le paso con un techo. Y si le paso con un techo, aquí tampoco funciona. Eso funcionaría. Esto también. Esto ya no. La misma cosa aquí. Eso funcionaría. Esto ya no. Y tenemos ya techo fixit. No sería ese. Sería así algo. Y entonces conectamos acá. Trabajo de diseño. Paredes sería uno chiquito. Y aquí también iríamos dos, tres arriba. Y acá uno. Copiamos este y lo colocamos. Ya, uno demasiado. Uno, dos y a uno. Ahora sí. Y esto lo quisiera tirar hasta acá. Lo que significa que tenemos que mirar cuál de los muros iría ahí. Este es muy este sería. Y este no estoy seguro. Creo que sería este, sí. Perfecto. Y ahora solo la electricidad que hay que llevar. Y esto sería como por aquí. Pero como esto no quiero hacerlo así, toca ir hacia allá. Y de aquí la línea. En teoría yo creo que alcanzaría solo también si lo hacemos por un lado. Por un momento y después agrandamos otra vez. Pero para mí me funciona esto. Y vamos a poner una doble electricidad. Producción es electricidad. Y esto vaya aquí y este allá. Y ya tendríamos que tener electricidad en el otro lado. Pasto, todo eso lo entregamos.
primero estas cosas aquí. Y que esto se sube después automáticamente. Yo diría que esto hemos logrado un accidente, evitar un accidente. Pero logramos ahora, primero, dónde vamos a construir la fábrica. Segundo, ya tenemos una conexión de la fábrica una vez de la electricidad. Segundo, también tenemos una conexión del material, por lo menos aquí. Y eso va a llenarse o va a tomar tiempo, pero va a venir el momento donde se va a llenar todo el almacenamiento. Lo que sí podremos ver rapidito es el cobre. Eso sí que me interesa porque esta línea está muy lenta. Muy lenta. Y tenemos un compañero. Casi me mato. Hoy no es el día de este muchacho. Pero la vida la recuperamos. Ahora. Y acá tendrían que venir de vez en cuando los lingotes de cobre, si no me equivoco. 100 lingotes está lleno. ¿Y por qué este no viene? Le falta lingotes. Bueno, miraremos esta fábrica la próxima vez. Hasta ahora lo dejamos así como está. Muchas gracias por mirar y nos vemos a la próxima. Déjenle like, suscríbanse a mi canal y ponen un comentario si quieren ver algo especial. Hasta la próxima.